Hace unos días estuve hablando con unas amistades ahí acerca de reparto. Estuvimos debatiendo tremendo rato. Estaban los que lo defendían y estaban los que lo atacábamos. Básicamente, cuando hablamos de reggaetón, reparto y todos esos géneros urbanos, nos que enfocamos en el plano de que si son buena música o son mala música, como si nosotros fuéramos unos doctos definiendo lo que es la música, en fin, whatever. Pero me parece que siempre nos centramos en lo menos importante del asunto, porque decir que es bueno y es malo, ok, está bien, es entretenido, es divertido, una conversación de domingo excelente para discutir entre colegas, pero creo que el asunto es mucho más complejo, porque ¿cómo es posible que un género que supuestamente es vulgar, cómo es posible que las canciones que produce o que salen de ese género, que engendra ese demonio, se conviertan en bandas sonoras, en himnos de generaciones? Las contemporáneas por lo menos me tienen fundido ya con el payaso por ley. ¿Cómo es posible eso? Entonces, esta pregunta me lleva a otra, y es que me parece que no estamos analizando el asunto desde el ángulo correcto. Siempre es así. Cuando hablamos de reparto, hablamos de reggaetón, atacamos o defendemos, pero nadie se pone en un plano externo al asunto a comprender un fenómeno tan complejo como es este género musical. Porque pienso que cuando un fenómeno tiene ese nivel de aceptación social, como mínimo, tenemos que prestarle atención. Porque vamos a estar claros, ningún fenómeno musical, y el reggaetón, eso ocurre con el rock, ocurre con el reggaetón en su momento, ahora con el reparto, el reggaetón, toda esta serie de géneros musicales, ninguno aparece por accidente. Ellos aparecen, y cuando aparecen nos están diciendo algo. Y nosotros, cuando nos enfocamos en que si es bueno, que si es malo y toda esa berra acá, no nos enfocamos en qué es lo que nos está diciendo. Hola, soy Ray y esto es Abreviaturas de la Metatranca. Hoy quiero que me acompañes a adentrarnos en los vericuetos de este asunto que es el reparto cubano. Venga, vamos a darle. A mí, cuando me hablan de reggaetón, lo primero que me da a la mente es el ritmo y las letras. El ritmo es súper contagioso, es pegajoso, genera dopamina, te pone a gozar, aleluya, rico, te ayuda a romper la barrera del tacto, te pegas a la chiquita que te gusta, las chiquitas muestran que tienen buena locomoción, que son tentadoras, que son apetecibles. Además, te saca de los problemas existenciales que en este país están en sobredosis, en fin, whatever. Pero cuando uno sale de ritmo y se adentra en las letras, ¿qué es lo primero que vemos? Vulgaridades irrefutables, obscenidades irrefutables, temas súper o demasiado superficiales, irrefutabilísimos. Esto genera contradicciones en las personas, unos que les gustan, otros que no les gustan, unos que tienen una formación moral diferente o que están anclados en otra época y que cuando ven ese tipo de expresiones donde se cosifica a la mujer, donde se objetualiza a la mujer, donde yo soy el mejor bolígrafo de la República, donde digo sin punto no que soy el palón divino por toda la cara tú, evidentemente esto va a generar rechazo. Pero si vemos a aquellas personas que les gustan, ya no son tan pocas y no son la minoría, y ya esa asimilación, esa aceptación social de género, de reparto, de reggaetón no se queda en los barrios marginales, ya eso salió hace rato de Cayo Hueso, San Leopoldo, Belén, Jesús María. Ese rato está generalizado, globalizado. De hecho, en Miami, Tampa, en todos lados, donde quiera que haya un cubano, el reparto suena. Entonces, esto me está diciendo algo. Esto me está diciendo algo, y ese algo no se basa en criticar a unas personas. No podemos decir que es que porque muchas personas o se ha generalizado el mal gusto, es que tenemos tantos apagones que la educación musical en las primarias es deficiente y a partir de ahí las personas no tienen buena apreciación del arte. Eso es irrisorio. Yo creo que el asunto es mucho más complejo, pero vamos por partes porque esto tiene su frecuencia. Lo primerito, detrás de cada letra hay un ser humano, porque esas letras no nacen de la nada. Ellas pueden, sí, el artista es el que las produce, pero el artista no es un ente abstracto. El artista es un ser humano como usted o como yo, que vive en un contexto social determinado, que pasó por una familia, que pasó por una escuela, que pasó por una comunidad, y a partir de ahí él arrastra determinadas ideas que lo van acompañando durante toda su vida, y si no hay una revolución sustancial desde el punto de vista epistemológico y moral, con ella se muere. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando
hay una canción de reggaetón expresando determinada idea, determinada necesidad de reconocimiento, porque cuando vemos que están diciendo que yo soy el mejor bolígrafo de la República, mírame, 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 mírame. Básicamente, detrás de todo eso lo que hay es una frustración, del modo en que yo lo veo, que es que esa persona está diciendo, nunca tuve, en silencio, sin decírtelo explícitamente, te está diciendo, nunca nadie creyó en mí. La familia, el barrio, la escuela, siempre me relegaron a un plano secundario donde no se me dio el protagonismo que yo siempre recabé para existir. Nunca tuve el grado de aceptación social que estoy teniendo ahora. Nunca estuve ni cerca de tener el éxito. Entonces, esa persona, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que detrás de cada letra se esconden frustraciones, se esconden miedos, se esconden sensaciones que nunca se vivieron, como que estoy orgulloso de ti. Te admiro por lo que estás logrando, te quiero mucho, hijo mío. Quizás muchas personas de estas que están produciendo hoy reggaetón vienen de hogares rotos, de familias disfuncionales, de barrios marginales donde el abuso, la violencia social era lo que prevalecía, y a partir de ahí ese movimiento existencial de ellos se fue escudando, todo el proceso de protección existencial y espiritual de ellos lo hallaron en la producción de reggaetón. Y a pesar de que somos conscientes de todas esas cosas, llegamos, escuchamos una canción de 3 minutos, 5 minutos y empezamos a despotricar en contra de la canción, en contra del artista, sin conocerlo, sin saber todo lo que han pasado. Y a veces olvidamos que detrás de todo ese reconocimiento, detrás de todo ese yo estoy aquí, I'm here, menciónenme, díganme, hay una cosa que no es inherente a los reggaetoneros ni a los reparteros. Ellos son seres humanos igual que usted y como yo, no son extraterrestres, no son zombies versus plantas, son seres humanos, y como seres humanos tienen la necesidad de ser nombrados, tienen la necesidad de ser reconocidos, tienen aquello que nosotros llamamos aceptación social. Es imprescindible para ellos saber que existen para alguien, como para nosotros. Todos hemos pasado por esa sensación, todos hemos estado ahí. O si no, díganme, ¿quién de ustedes no ha hecho algo bonito? No sé, vamos a ponernos romanticones, y ha cogido una florecita, viene su noviecita y usted le dice, toma mi amor, y cuando le dices toma mi amor, ella con carita de, ay, no es conmigo, te deja con la flor en la mano. ¿Quién no ha pasado, sobre todo los que hemos estudiado, quién no ha pasado por una noche de esfuerzo o noches de desvelo estudiando, haciendo una tesis, haciendo una investigación, no sé cuántas cosas más, y de momento cuando llegas a presentarte, no sientes que hayas impactado a nadie, sientes que hablaste pero nadie te escuchó, sientes que hiciste todo lo posible pero nadie valoró todo eso? Eso ocurre con los reggaetoneros. Son personas que han estado ahí de manera sostenida, muchos de ellos, por supuesto. Hay otras personas que vienen de escuelas que, están haciendo trampa, pero en el caso de los reggaetoneros que vienen de los reparteros que vienen de barrios marginales, que han estado presos en chocolate, no sé si el bebecito ha estado preso o no, que vienen de familias disfuncionales, de contextos complicados, esas personas van arrastrando desde pequeños con todas esas frustraciones, con todos esos anhelos, con todos esos deseos que vienen viendo, interactuando con otras realidades y que ellos, en la de ellos, no pueden construir. Pero una parte muy profunda de nosotros se hace en relación con los demás. Necesitamos constantemente aceptación social. Eso es inherente a muchos seres humanos. Necesitamos que alguien nos reconozca. Necesitamos que alguien nos diga, te veo, tú me importas, tu vida tiene un lugar en este mundo. Y cuando ese reconocimiento escasea, las personas van a desbandarse con las herramientas que tienen a mano en la búsqueda de eso. Hay algunos que lo hacen en el deporte, otros que lo hacen a través de, los que tienen habilidades para el deporte. Hay quienes lo hacen a través del trabajo, hay quienes lo hacen a través del estudio. Esas personas que no han tenido otras posibilidades, no han tenido otras oportunidades para acceder o crecer a través de la academia, a través de los negocios, porque viven en barrios donde la economía no es la más sólida para emprender. Esas personas se han escudado en el reggaetón, en el reparto, en su voz, en la capacidad que tienen para escribir y expresar sus sentimientos, y a partir de ahí es que han proyectado su existencia. No es que sean ni peores ni mejores que nadie, son simplemente personas. Y están básicamente intentando responder a esa necesidad de reconocimiento tan inherente al ser humano con las armas que tienen a mano. Y quizás por eso esas canciones encuentran tantos oídos dispuestos a escucharlas, porque están expresando un aspecto humano que pocas veces se trata en la literatura, que es la necesidad de ser reconocido. Y ahora bien, viene otra pregunta que muchas veces la hacemos, pero en pocas ocasiones nos paramos en el lugar adecuado para responderla.
Y es la siguiente: ¿por qué tantas personas de manera voluntaria, espontánea y decidida prestan sus oídos para escuchar reggaetón? Porque vamos a estar claros, está bien el artista, su contexto, barrios marginales, toda esa serie de cosas, pero no toda la sociedad cubana es marginal, vamos a estar claros. Ni las personas ni los cubanos que viven en otras latitudes que consumen reparto más que los que estamos en Cuba. Son, pues, porque vaya, el concierto del Bebecito creo que fueron 100.000, no, 20.000, no sé, ustedes me dirán el dato ahí. No todas esas personas son marginales para nada, ni ignorantes para nada. Vamos a estar claros y vamos a poner las cosas en su lugar. Y entonces la pregunta es esa: ¿por qué tantas personas prestan de manera espontánea, de manera voluntaria sus oídos para escuchar reggaetón? Y no me conformo con que me digan que es porque está de moda, para nada. Ni tampoco porque es viral y tenemos que socialmente vincularnos, y la vinculación implica escuchar lo mismo. No acepto esas cosas, es muy simple, eso aparte no dice nada. ¿No será que el reparto, el reggaetón y todos esos géneros urbanos están tocando cositas que están en las fibras humanas ahí, en la parte sensible de los humanos, que nosotros en la cotidianidad no nos atrevemos a expresar? ¿No será que esos artistas o esos exponentes de género musical están diciendo cosas que nosotros al interno sentimos? ¿No será que están mostrando una mejor versión de nosotros, más deseante, más libre, más atrevida, más propensa a la diversión, más propensa a sentirnos mejor con nosotros mismos y más seguros? ¿No será que detrás de todo ese mejor bolígrafo de la República, detrás de el Balón Divino, detrás de Físico, el Químico, el Biólogo, todos esos cantantes, no nos estarán diciendo, no nos estarán construyendo aquella seguridad de que somos más dueños de nosotros mismos? Si el reparto está sacando una mejor versión de las personas o está mostrándoles otras aristas existenciales a las personas con las cuales ellos se identifican, yo pienso que el tema no puede ser ridiculizado. Por tanto, tenemos que mirarlo con mucho, mucho cuidado. Y aquellas personas que son críticos, que son detractores, que constantemente se ven tentados a enjuiciar o a tildar o a etiquetar a las personas que consumen reggaetón de ingenuos, ignorantes, toda esa serie de cosas, por favor, paren un momentico, no se hagan los que están ajenos a esta realidad, porque esta realidad nos compete a todos y el asunto es mucho más complejo que cualquier criterio que podamos hacer a simple vista. Por tanto, dejemos de señalar con el dedito y abusemos la mirada. Porque si un cantante llena estadio, una canción se pega durante mucho tiempo en redes sociales, letras y letras acompañando fiestas, viajes, entrenamientos, noches enteras de millones de personas, cumpleaños infantiles incluso, entonces no basta con enjuiciar, no basta con decir que la gente se dejó llevar. Aquí hay algo más profundo que está ocurriendo ahí. Porque el ser humano no solo busca entretenimiento, de hecho el reggaetón aparece, solemos creer que es solo entretenimiento, pero si rasgamos un poquito la costura de civilización que hay en él, vamos a ver que también hay pertenencia, que hay identidad, que es un lugar donde las personas se sienten nombradas. Porque si nos fijamos, el reggaetón nunca nos habla como un maestro. Nunca nos juzga como un juez, nunca nos trata como un terapeuta. De hecho, muchas canciones nos cogen, nos dicen, nos paran frente a él y nos dicen: toma, tú también eres esto o puedes llegar a ser esto. Y pienso que ahí está una de las claves fundamentales de que este género haya calado tanto en la sociedad. Que simplemente no te está ofreciendo sonido, te está ofreciendo imaginarios, te está ofreciendo formas de estar en el mundo, te está ofreciendo una puesta en escena de lo que es el deseo, de lo que es el poder, de lo que es el cuerpo, del dinero, del placer, de la fama, la visibilidad. Y esa puesta en escena, vamos a estar claros. Por favor, respóndanme lo siguiente: ¿a quién no le seduce? Caballero, esa puesta en escena no seduce por casualidad. De hecho, si el reggaetón dependiera únicamente de quienes la producen, probablemente aún seguiría ahí en el barrio, ahí en Marianao, Cayo Hueso, San Leopoldo, Arroyo Naranjo, San Miguel del Padrón. Y francamente eso no fue lo que ocurrió. Salgan a las calles de La Habana, pero no La Habana, Pinar del Río, Artemisa, Santi Espíritu, Matanza, salgan y verán lo que ha pasado. Pasen por, háblenme a la gente que está en Miami, en Tampa, Houston, México, en Uruguay,
En todo lugar donde hay un cubano, no importa si es intelectual, obrero calificado, ama de casa. Lo que ha pasado es que el reggaetón ha calado con una fortaleza tremenda en diferentes sectores, en diferentes regiones. Yo creo que el éxito de este género, entre otras cosas, las reproducciones, los millones de reproducciones que tiene, es que ha logrado convertirse para millones de personas en una forma de sentirse parte de sí misma y parte de una historia, convertirse en un espejo emocional de toda una época. Y no me vayan a dar un Yiti digital y escuchen lo que les tengo que decir antes que se pongan todos sensibles. El reggaetón es arte, como lo escuchan, arte. Expresa la conciencia, expresa parte de la conciencia social de una sociedad determinada. Además, hay un elemento que es el artista que es capaz de recrear todas esas sensaciones que subyacen ahí en un grupo humano determinado. ¿Cómo lo hacen? Entronizando determinados valores, eleva determinadas cosas que a las personas les resulta agradable o que él desde su perspectiva cree que son útiles para la vida en sociedad, del plano individual y del plano colectivo. Está cogiendo determinados aspectos psicológicos de los seres humanos y los está llevando a un plano donde todos esos valores se diseminan y son aceptados por un grupo determinado. Te lo voy a poner así para que tú saques tus conclusiones. ¿Qué entiendes por mujer bella? Sí, porque no voy a teorizar mucho, no voy a hacer que se me vaya la gente del canal. ¿Qué entiendes por mujer bella? Piénsalo, visualízalo. En el mundo mío, en el mundo occidental, donde estoy paradito aquí en Cubita la Bella, la mujer bella, todas las mujeres son bellas, sí, okay, eso está muy bonito, muy chulito, pero el concepto de mujer bella que nosotros tenemos inoculado en sentido general, por lo que he podido encuestar con los varones, mujeres, toda esa serie de cosas, es el siguiente. Mujer bella, una rubia con los pelitos sueltos, bien revueltos, ojitos claros, hermosos, por cierto, naricita respingada, unos labiecitos así, no tan carnosos, no todo regado por toda la cara, pero bien distribuido, de besito rico y todo incluido. Unas funciones trigonométricas perpendiculares al abdomen, plano por cierto. Un lugar donde la espalda pierde su honesto nombre, como los mogotes de Viñales. Unas piernas que son, aleluya, en sí sostenido. Y cuando se apagan las luces, una vocecita de miel gaseada que te dice, ¡ay, qué rico! Ese es el concepto de mujer bella. Ok. Ahora, ¿cómo ha llegado ese criterio a mi cabecita? ¿Cómo se ha inoculado ese paradigma en mis patrones estéticos? ¿Por una conferencia de un profesor en la UH? Para nada. ¿Por una conversación con socios del barrio, con amigas de toda la vida? Para nada. Ese criterio se ha ido inoculando de a poco en mi cerebro a través del arte, a través del cine, a través de la literatura, a través de la música y el reggaetón, implícito en todo ese proceso artístico, implícito en toda esta concientización o expresión de la conciencia social, también participa, nos familiariza con los fenómenos, hacen que no nos parezca tan extraño. Hoy te dicen una cosa, mañana te dicen otra, pero todo vinculado a lo mismo y a partir de ahí tú vas asumiendo valores de manera acrítica y silenciosa sin darte cuenta, porque lo que te están diciendo, el modo en que te lo están diciendo te parece agradable, te resulta atractivo y tú te vas incorporando a la aceptación de todos esos valores, sin decir ni pío. Y entonces, dicho lo dicho, creo que podemos afirmar, LQQD, que el reggaetón es arte. Y ahí es donde ustedes se paran alterados y me dicen, pero ¿cómo vas a decir que es arte? ¿Qué valores entroniza con toda esa vulgaridad? Y yo te digo, ok. Y aquí es donde entramos en una arista mucho más compleja y es el tema de los valores. ¿Quién dice o quién define lo que es lo bueno y qué es lo malo? No qué es lo bueno y qué es lo malo, sino quién define lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Es que estamos tan confiados en nuestros valores, estamos tan bien posicionados y tan cómodos en aquellos que hemos heredado de una generación a otra como jerarquía de valores que apenas nos movemos de ahí. Y básicamente nos olvidamos de que los valores también tienen su origen. Básicamente nos olvidamos de que esos valores se construyen en un contexto determinado que no necesariamente tiene que tener las mismas características
que el de nosotros en una época histórica que no responde, no tiene la misma secuencia existencial que tiene la de nosotros. A veces, por ejemplo, asumimos el recato y la decencia a partir de toda la construcción moral que se ha hecho basada en los principios judeocristianos que determinan la Biblia. Y nos olvidamos de que nosotros estamos en una época donde el Estado se separó de la Iglesia y que a partir de ahí hay una mayor apertura a todos estos temas de la sexualidad. Ya la homosexualidad no es una enfermedad, sino que es una orientación sexual, y todas ese conjunto de cosas. Nosotros los seres humanos como que estamos todavía atados a un sistema moral que ya no responde a los intereses contemporáneos. La pregunta es pertinente porque nos ayuda no a destruir aquellos elementos que nos han llevado hasta donde estamos hoy, sino a sospechar de ellos y analizarlos con convicción. Caballeros, los valores tienen biografía, tienen una historia, tienen un antecedente. Los países tienen historia, los valores también. Las guerras tienen historia, los valores también. El romance con tu novia, con tu esposa, tiene historia, los valores también. Tienen un punto de partida. Rara vez pensamos que nosotros, esas jerarquías de valores, esos principios éticos, rara vez nosotros pensamos que nacieron en algún momento. Y sin embargo, hubo alguien que un día dijo, esto es elegante, esto es vulgar, esto es bueno, esto es malo, en una época determinada, en un contexto determinado, donde eso que estaba entronizando como bueno y aquello que estaba minimizando como malo, le resultaba útil para mejorar su existencia y la vida en comunidad. Lo curioso aquí es que nosotros hemos ido asumiendo de manera acrítica, de manera silenciosa, sin una participación activa, todo ese sistema de valores en nuestra cotidianidad, en nuestra contemporaneidad, cuando a veces ya esos valores no están atemperados con los tiempos. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros mismos, con el tema de, cuando vemos el reggaetón, el tema de la codicia, el tema del autorreconocimiento, el tema de la aceptación social, el yo soy el tipo, el tema de la sexualidad, esas cosas muchas veces negadas en los principios éticos tradicionales, porque vamos a estar claros, los principios éticos tradicionales tienen un fundamento judeocristiano tremendo. Los 10 mandamientos bíblicos han trascendido a lo largo de la historia, pero si nosotros nos atenemos al momento en que se escribe la Biblia, tanto el Viejo como el Nuevo Testamento, vamos a ver que no tienen nada que ver con la realidad cubana de hoy en día, que eso es otro punto que en otro video voy a tratar vinculado a reggaetón. Nosotros estamos asimilando o estamos enjuiciando un fenómeno contemporáneo bajo el prisma moral antiguo. Es lógico que cuando veamos a reggaetón exponiendo o sacando aquella fibra sensible de una sociedad donde el Estado ha roto con la Iglesia y le ha dado la posibilidad a las personas que la sexualidad no sea tan reprimida, evidentemente si lo hablamos con el prisma de la Biblia, la Santa Inquisición, Torquemada Resurrection, lo vamos a crucificar. Es lógico que si vemos que un reggaetonero está constantemente diciendo su necesidad de tener bienes materiales y lo bonito y lo rico y lo delicioso que es tener bienes materiales, cuando vamos atrás y vemos que eso forma parte de la lujuria, de la codicia, de la vanidad, del apego a las cosas terrenales, por favor, la vida, es lógico que esas cosas desde el prisma nuestro va a ser enjuiciadito, muy enjuiciado. Y ojito, que con esto de sospechar no estoy hablando de destruir valores, ni caer en un relativismo moral, ni decir que no existen los valores, que cada uno hace lo que quiere, para nada, todo muy lejos de todo eso. Yo creo que aquí lo que estamos tratando de hacer es una convocatoria a desconfiar de esas certezas que son demasiado cómodas para nosotros, de esos principios éticos que hemos asumido, hemos asimilado, hemos incorporado a nuestras vidas sin mirar de dónde provienen, y a partir de ahí tienen consecuencias muy serias desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista filosófico. ¿Por qué? Porque estamos incorporando una realidad a nuestro contexto que a veces no tienen nada que ver. Por tanto, la invitación aquí es a ver si los juicios que tú tienes de valor en tu vida nacen de la reflexión o simplemente de la costumbre, porque una costumbre repetida durante siglos puede convertirse en una verdad absoluta, y cuando es una verdad absoluta puede volverse inamovible para ti, y entonces cuando vienen las situaciones problemáticas en torno a fenómenos como el reggaetón. Ahora bien, tengo que decirte algo importante. Saber cogerle la pista, seguir tras la huella de los valores, no implica que tú los tengas que rechazar o asimilar para tu vida. De lo que se trata es de tú posicionarte de manera más exigente ante ellos a la hora de tú incorporarlo a tu modo de hacer las cosas.
Porque, a ver, sería una estulticia que una vez que tú conozcas de dónde provienen las cosas, por ejemplo, que te están diciendo constantemente, no puedes tener 10 carros, no puedes inhalar bicarbonato, no puedes, no puedes, no puedes, y tú sabes que ese no puede nace de una realidad histórica que no tiene nada que ver con la complejidad de los apagones, con un zen caído constantemente, con la ausencia de agua, alimento, un narco rubio que nos tiene la vida hecho un yogur y yo, la madre para él con todo su... No he dicho nada. En fin, si tú ves que ese no puedo nace en un contexto totalmente distinto a esto que estoy diciendo, a esto que estamos viviendo, evidentemente tú no tienes por qué asimilarlo, no tienes por qué incorporarlo, no forma parte de ti. O lo puedes asimilar si tú crees que va a ser útil, pero ya tienes en cuenta de dónde proviene y vamos a estar claros. Hay cosas que a veces no responden a las particularidades del contexto nuestro. Después de todo lo hablado, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué hacemos con el reggaetón? ¿Qué hacemos cuando vuelva a ver esas amistades con las cuales tuve ese debate acalorado? Evidentemente ya la posición no va a ser la misma, es lógico. Pero yo quiero dejarte a ti 4 preguntitas para cuando tú escuches tus temitas por ahí, te las respondas. Cuando estés ahí oyendo al Chocolate con su palón divino, con el guachineo, con la punta del pie o con el bajanda por toda la maleca tú y toda esa serie de cosas, quiero que te respondas qué necesidad humana estás intentando satisfacer al escuchar esta obra. No quiero que me digas si te gusta o no. No, no, no. Estoy diciendo qué necesidad, estoy preguntándote acerca de qué necesidad viene a llenar el chocolate en ese momento. La segunda pregunta. ¿Qué forma de ser humano sientes que ese tema está volviendo admirable? ¿Qué arista, no solamente que ser humano, sino qué arista de la existencia humana está volviendo aceptable? No preguntes solamente qué está diciendo, pregunta qué está haciendo esa canción atractiva. Por otro lado, y esta es un poquito más filosófica, pero va a ser divertida que te la respondas porque te va a dar la medida de que estamos en la misma sintonía, en aquello de filosofar y pensar un poquito mejor las cosas. ¿Qué realidad social hizo posible que existiera? Piensa en el Palón Divino, piensa en Tanto que llegó el reparto, piensa en Payaso por Ley y cuestiónate qué realidad ha hecho posible que esta canción exista. Y la cuarta pregunta y más importante de todas, después de conocer todo esto, ¿sigues queriendo construir una sociedad donde estos valores ocupen el centro?